Nunca olvidaré el día en que me hicieron sentir invisible. Fue en la cena de ensayo de la boda de mi cuñada Bianca, la mujer más cruel y perfecta que he conocido. Cuando llegué al salón, todos los asientos estaban ocupados, excepto el mío. No había una sola tarjeta con mi nombre. Desde la mesa principal, Bianca me miró con esa sonrisa venenosa que solo ella sabía usar. «Oh, querida», murmuró con fingida dulzura, «solo reservamos lugares para los invitados importantes». Su risa cristalina se mezcló con las risas discretas del resto. El clan de su familia, los Carrara, reía con ella, encantados de su propio veneno. Mi esposo, Víctor, se encogió de hombros. «Por favor, Hannah, no hagas una escena», me susurró sin siquiera mirarme. No respondí. Solo sonreí, me disculpé con educación y caminé hacia el baño. Mientras el eco de sus risas resonaba en mis oídos, dentro de mí se encendió algo que llevaba mucho tiempo dormido. Fue ahí, frente al espejo, cuando supe que esa noche marcaría el inicio de su caída. Afuera, los brindis continuaban. El cristal de las copas tintineaba bajo el brillo del gran candelabro de cristal Swarovski. Bianca se levantó, radiante, con su copa de champán en la mano. El salón se sumió en silencio. Todos esperaban su discurso, porque Bianca siempre sabía cómo robarse la atención. Su voz, empapada de falsa calidez, resonó por todo el salón. Esta noche celebramos la unión de grandes familias, de sueños compartidos y de generosidad sin límites. Yo la observaba desde mi rincón, apretando mi copa con tanta fuerza que el tallo casi se rompió. Víctor seguía riendo con un grupo de inversionistas, completamente ajeno a lo que se estaba cocinando frente a él. Y entonces, la gran Bianca cometió el error de su vida. «Damas y caballeros», continuó ella, girando hacia el invitado de honor, «quiero hacer un brindis especial para nuestro distinguido Damien Lambert. Gracias por reunirnos esta noche». El público aplaudió con cortesía. «Pero debo decir», añadió ella bajando la voz, «que la iluminación de este lugar hace maravillas, casi logra disimular ese brillo en su cabeza, ¿verdad, Damien?». Las risas fueron incómodas, nerviosas. «¿Cómo era que te llamaron en la revista el mes pasado?». «El drag y la calva de los negocios», aunque personalmente, siempre pensé que el buitre te quedaba mejor. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los rostros se tensaron. El hombre al que había insultado, Damien Lambert, un empresario que había construido su imperio desde cero, no se movió. Solo la miró con una frialdad que heló el aire. Nathaniel Carrara, el padre de Bianca, palideció al instante. Esa broma había cruzado una línea que en su mundo nunca se debía cruzar, la del respeto entre los poderosos. «Bianca», le murmuré con urgencia, intentando detenerla, «ya es suficiente». Pero ella me ignoró, como siempre lo hacía. Para ella, yo no era más que la esposa insignificante de su hermano, una intrusa en su reino dorado. «Brindemos por el buitre de los negocios», concluyó con arrogancia, alzando su copa. La tensión se volvió insoportable. Y en los ojos de Damien se encendió una chispa peligrosa, fría, calculadora. No dijo nada. Solo sonrió con una cortesía glacial. Nathaniel cruzó el salón de inmediato. «Mis disculpas, Lambert», dijo con una falsa sonrisa, sujetando con fuerza el brazo de su hija. «Mi hija no quiso ofenderte». «Por supuesto que no», fingió Bianca, aunque sus ojos decían lo contrario. Damien respondió con voz firme, «Hasta los buitres cumplen una función en la naturaleza, señorita Carrara». Esa frase, lanzada con la calma de un cirujano, fue la sentencia de muerte de la familia Carrara. El resto de la velada continuó con un silencio incómodo. La orquesta retomó la música, los invitados intentaron sonreír, pero todos sabían que algo se había roto. Yo, mientras tanto, observaba. Observaba y memorizaba cada gesto, cada mirada. Porque lo sabía, esa humillación pública no quedaría sin consecuencias, pero no para mí. Poco después, mi amiga Zoe, la hija de Damien, se acercó. A diferencia de los demás, ella nunca había jugado ese juego cruel de la alta sociedad. «Mi padre jamás la perdonará», me susurró con voz baja. «Tu padre es un hombre sensato», respondí. «Lo es,
dijo ella, mirando hacia el salón. Y está cansado de los Carrara. Hace meses quiere cortar todo trato con ellos, pero aún no ha encontrado el momento. Yo asentí, sin decir nada, aunque mi mente ya corría a toda velocidad. Afuera, la ciudad brillaba bajo el cielo nocturno. Los fuegos artificiales comenzaban sobre el río, reflejándose en los ventanales del salón. Y mientras todos aplaudían, yo observé a Bianca sonreír, creyéndose invencible. En ese instante, hice una promesa silenciosa. No sería hoy. Ni mañana. Pero cuando el momento perfecto llegara, su caída sería tan pública como su humillación hacia mí. Y lo mejor de todo, es que no tendría que ensuciarme las manos. Solo haría falta un pequeño empujón. El resto, se derrumbaría solo. A la mañana siguiente, las redes sociales estaban inundadas de fotos de la cena. Los flashes, las risas, los vestidos relucientes, pero entre cada imagen, había algo que nadie podía borrar, el rostro de Damián Lambert al ser humillado frente a todos. Las revistas de sociedad lo captaron desde distintos ángulos, y aunque ningún medio se atrevió a decirlo abiertamente, el mensaje era claro: Bianca Carrara había cruzado una línea. Víctor intentó ignorar el tema, como si todo fuera un malentendido pasajero. Es solo una broma mal interpretada, cariño, me dijo mientras revisaba su correo. Claro, respondí, sirviéndome café, una broma que puede costarles millones. Él alzó la vista, molesto. Hannah, no empieces. No tienes idea de cómo funcionan los negocios de mi familia. Le sonreí, con una calma que él confundió con sumisión. En realidad, lo sabía perfectamente. Sabía más de lo que él podría imaginar. Ese mismo día, el padre de Bianca, Nathaniel, recibió una llamada. Su rostro cambió de color mientras escuchaba. El trato con Lambert Holdings, valorado en más de 50 millones, se había suspendido indefinidamente. Y no solo eso. Los rumores de que Damián planeaba cortar lazos con los Carrara se esparcieron como fuego. Durante el almuerzo familiar, Bianca fingió que nada pasaba. Papá, no exageres. Damián es un viejo amargado, no puede manejar una broma. Nathaniel golpeó la mesa con el puño. Una broma que nos costó el contrato más importante del año. El silencio cayó sobre todos. Yo solo observaba, con el mismo gesto tranquilo de siempre, mientras fingía revisar el menú. ¿Y tú, Hannah?, dijo Bianca con su típica voz afilada, ¿qué haces aquí sentada? ¿No deberías estar preparando los arreglos de la boda? Digo, ya que no tienes trabajo, al menos sé útil. Todos se rieron. Incluso Víctor. Ese fue el momento en que dejé de sentir amor por él. No porque me humillara, sino porque disfrutó hacerlo frente a los demás. Esa noche, mientras él dormía, bajé al estudio. Me serví una copa de vino y encendí la laptop. Entré en el correo de Víctor. Lo conocía demasiado bien. Su contraseña era la misma desde que nos casamos, el nombre de su yate. Dentro, encontré algo interesante. Mensajes entre él y un tal J. Owens, un asesor financiero que no figuraba en los registros de la empresa. Las conversaciones hablaban de transferencias ocultas, cuentas en el extranjero y compromisos con los Carrara Group. Sonreí. A veces la venganza no requiere violencia, solo información. Durante los siguientes días, me volví invisible a propósito. Nadie sospecha de quien no genera ruido. Acompañaba a Bianca en sus preparativos, fingiendo interés, mientras cada palabra que decía me revelaba algo nuevo sobre su mundo perfecto. Ella hablaba demasiado. Y entre champaña y pruebas de vestido, mencionó algo que me encendió la mente. Damián Lambert no asistirá a la boda, dijo con desdén. Se siente ofendido. Pero igual me da igual. No necesito su aprobación. En ese momento lo supe, el golpe que Bianca había dado sería el mismo que la haría caer. Esa misma noche, llamé a Zoe, la hija de Damián. Nos conocíamos desde la universidad. Ella era de las pocas personas genuinas en ese círculo podrido. Hannah, dijo sorprendida al oír mi voz, ¿todo bien? Depende de lo que entiendas por bien, respondí.
Nos encontramos en un café discreto al día siguiente. Zoe estaba preocupada. Mi padre está furioso. Dice que va a dejar que los Carrara se hundan solos. Tal vez podamos ayudarlo a acelerar ese proceso, dije, con una calma que la hizo parpadear. Ella se quedó en silencio unos segundos. ¿Qué estás planeando? Justicia, respondí. Solo justicia. Durante horas, hablamos de contratos, de relaciones, de cómo los Carrara habían usado su poder para aplastar a otros empresarios durante años. Zoe me mostró documentos, correos, registros de manipulación. Todo lo que Bianca y su familia hacían para mantener su imperio limpio mientras ensuciaban el de los demás. Cada palabra que escuchaba era como gasolina para un fuego que ya ardía dentro de mí. Cuando salimos del café, la lluvia comenzaba a caer. Zoe me miró con una mezcla de miedo y admiración. No pensé que fueras capaz de esto. Yo tampoco, admití. Hasta que me recordaron quién era antes de convertirme en su sombra. Al volver a casa, Víctor no estaba. En la mesa, encontré un mensaje en su celular. Una foto. Él, con Bianca y otros socios, brindando en un restaurante de lujo. Y el texto, por los que realmente importan. Borré la imagen y dejé el teléfono donde lo había encontrado. Me miré al espejo. Ya no era la mujer que evitaba problemas. Ya no era la esposa dócil que callaba ante las humillaciones. Era alguien nueva. Y el mundo de Bianca Carrara estaba a punto de descubrirlo. Los días previos a la boda fueron un desfile de perfección. Bianca controlaba cada detalle como si fuera una directora de orquesta del caos. El vestido, la decoración, las flores traídas desde Holanda, los menús diseñados por chefs con estrellas Michelin. Todo tenía que ser impecable, porque en su mente, la boda no era una celebración, era un espectáculo. Y ella, por supuesto, la protagonista absoluta. Mientras tanto, yo jugaba mi propio papel, la esposa silenciosa, invisible, siempre dispuesta a ayudar. Pero en cada sí, Bianca, y en cada sonrisa forzada, se escondía una estrategia. Mi misión no era sabotear su boda, era algo mucho más elegante, dejar que se destruyera sola. La oportunidad llegó 3 días antes del gran evento. Zoe me envió un mensaje con un documento adjunto. «Te va a interesar», escribió. Cuando lo abrí, vi un contrato digital entre la empresa de Nathaniel Carrara y un fondo de inversión de Dubái. En apariencia, era un acuerdo comercial cualquiera. Pero el nombre que figuraba como intermediario me hizo sonreír, Víctor. Mi esposo. Y la cláusula final, escrita en letra pequeña, lo delataba todo: comisiones no declaradas, cuentas en paraísos fiscales, y un nombre falso vinculado a transferencias ilegales. Tenía en mis manos la llave del infierno. Guardé los documentos en una carpeta cifrada. No necesitaba filtrarlos todavía. Solo tenía que esperar el momento perfecto. Y ese momento llegaría en la boda. El día anterior, Bianca organizó un ensayo general en el jardín de la mansión familiar. Había cámaras, fotógrafos, periodistas invitados, todo cuidadosamente planeado para aparecer en las portadas del lunes. Yo observaba a distancia, bajo el sol que caía sobre los arreglos florales y las mesas blancas. Víctor conversaba con el padre de Bianca, intentando calmarlo por la tensión económica que la familia atravesaba desde la ruptura con Lambert Holdings. Ellos aún creían que podían arreglarlo todo con una sonrisa, una fiesta y una buena foto. Pero no sabían que esa fiesta sería su ruina. Durante el ensayo, me acerqué a Bianca con una expresión amable. «Tu vestido es precioso», le dije. «Lo sé», respondió sin siquiera mirarme. «Fue hecho a medida en París. No cualquier mujer podría usar algo así». «Seguramente no», contesté, ocultando la sonrisa que quería escaparse. No imaginaba que, en menos de 24 horas, ese mismo vestido sería la imagen más compartida en Internet, por las razones equivocadas. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Desde mi habitación, observaba cómo el viento sacudía los árboles. Víctor dormía, exhausto, con su celular sobre la mesa. Aproveché su sueño para abrirlo y enviar un correo desde su cuenta a Nathaniel Carrara,
con copia a la oficina de prensa de Lambert Holdings. El asunto: transferencias y cláusulas pendientes. Adjunté los documentos que Zoe me había enviado, y esperé unos segundos antes de presionar enviar. El sonido del correo saliendo fue como el clic de un arma cargada. El disparo perfecto. A la mañana siguiente, la mansión estaba en pleno caos. Nathaniel gritaba por teléfono, Bianca intentaba mantener la calma y Víctor no entendía qué estaba pasando. Nadie sospechaba de mí. Solo una esposa silenciosa que servía café, escuchaba conversaciones y observaba cómo las piezas del tablero empezaban a caer una a una. A mediodía, el rumor se había propagado. Los medios hablaban de un posible escándalo financiero vinculado a los Carrara y a un socio anónimo. Los invitados aún no sabían nada, pero en los pasillos ya se respiraba el miedo. Bianca, furiosa, ordenó a todos continuar con los preparativos. La boda sigue, cueste lo que cueste, dijo con los dientes apretados. Al caer la tarde, la mansión se llenó de autos de lujo, cámaras y luces. El evento del año comenzaba. Yo llevaba un vestido negro elegante, discreto, el tipo de prenda que no busca atención pero no pasa desapercibida. Mientras los invitados se acomodaban, el aire estaba cargado de tensión. Los rumores eran imposibles de detener. Dicen que los Carrara están siendo investigados. Parece que alguien filtró documentos comprometedores. ¿Será verdad lo del dinero en Dubái? Cada frase era un cuchillo invisible que cortaba el ego de Bianca. Pero ella, como una actriz consumada, sonreía a las cámaras y saludaba con elegancia. Su maquillaje impecable ocultaba el temblor de sus manos. Cuando el sacerdote anunció el inicio de la ceremonia, la música llenó el jardín. El vestido blanco de Bianca relucía bajo la luz de las velas. Caminó hacia el altar con paso firme, creyendo que todo estaba bajo control. Víctor estaba a su lado, radiante, sin sospechar que su carrera y su reputación estaban a punto de derrumbarse. Yo, entre los invitados, observaba en silencio. Nadie notó cómo saqué mi teléfono y abrí la carpeta cifrada. Un solo clic bastó. El archivo se publicó de forma anónima en un foro financiero internacional. En cuestión de minutos, los datos se propagaron como un virus. Las cuentas, los nombres, los montos, todo estaba ahí. Y mientras Bianca pronunciaba sus votos con voz temblorosa, su apellido se convertía en tendencia mundial. Los primeros murmullos comenzaron justo antes del beso. Un asistente de Nathaniel se acercó a él, pálido, con el teléfono en la mano. «Señor, tiene que ver esto». Nathaniel bajó la mirada, y su rostro se desfiguró. «¿Qué demonios?». La música seguía sonando, pero el caos había comenzado. En pocos minutos, el rumor se volvió grito. Periodistas afuera, llamadas de emergencia, invitados murmurando entre sí. Bianca, confundida, miró a su padre. «¿Qué pasa?». Pero ya era tarde. Su mundo, construido sobre apariencias, se derrumbaba en tiempo real. Yo me levanté lentamente y caminé hacia el jardín lateral. Desde allí, observé cómo los fotógrafos captaban cada expresión de horror, cada lágrima, cada mirada de traición. Y en medio de todo, la figura de Bianca, con su vestido de ensueño, gritando entre cámaras y flashes. Una imagen perfecta. Una reina cayendo de su trono frente a todos. El sonido de mi teléfono vibrando me sacó del trance. Era un mensaje de Zoe. «Lo lograste». Miré el texto, respiré hondo y sonreí. «No, Zoe», murmuré. «Lo logramos». Mientras el caos crecía, los invitados comenzaron a irse. Víctor intentó acercarse a mí, pero lo detuve con la mirada. Por primera vez, entendió lo que había perdido. No solo su reputación, sino a la única persona que lo había amado de verdad. Esa noche, cuando los titulares inundaron las noticias, el apellido Carrara se volvió sinónimo de escándalo. Bianca desapareció de las redes. Nathaniel fue citado por las autoridades. Y Víctor, Víctor durmió en un hotel barato, lejos del imperio que ayudó a destruir. Yo, en cambio, dormí en paz. No porque disfrutara de su caída, sino porque,
por fin, había recuperado lo que me arrebataron, mi dignidad. Y mientras el amanecer teñía el cielo, comprendí que la historia no había terminado. Porque en la alta sociedad, las caídas nunca son definitivas. Y algunas sombras, siempre vuelven. Pasaron 3 días desde la boda, y el apellido Carrara ya no era sinónimo de poder, sino de ruina. Las portadas de las revistas mostraban a Bianca huyendo del evento con el vestido manchado de lágrimas, mientras los medios hablaban de fraude, traición y corrupción. El escándalo había devorado su imperio como un incendio imposible de apagar. Nathaniel fue citado por las autoridades, y los inversionistas retiraron su dinero sin mirar atrás. Las cuentas fueron congeladas, los contratos cancelados, y los empleados abandonaron las oficinas sin siquiera recibir su pago. En menos de una semana, los Carrara pasaron de ser realeza empresarial a un nombre maldito. Y yo, observaba desde la distancia. No con placer, sino con una calma extraña, como quien contempla una tormenta que ya no puede herirle. Mi venganza había sido quirúrgica. Perfecta. Pero algo dentro de mí no se sentía completo. Quizás porque, en el fondo, todavía había cabos sueltos. Y uno de ellos tenía el rostro de Víctor. Desde el escándalo, él no había regresado a casa. Me envió un mensaje corto. Necesito tiempo. Todo se derrumbó. No sé qué pasó. No respondí. Porque sabía perfectamente lo que había pasado. Y lo más irónico era que ni siquiera él lo sabía todo. Aún no. Una noche, recibí una llamada desconocida. Contesté sin pensar. ¿Hannah? La voz al otro lado era baja, contenida. Soy Zoe. Sonreí. ¿Buenas noticias? Depende, respondió ella. Mi padre quiere verte. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Para qué? Dice que quiere agradecerte personalmente. Acepté, aunque en el fondo, algo me decía que aquello no era solo un gesto de gratitud. Nos reunimos en una terraza privada, en lo alto de un edificio con vista a la ciudad. Damián Lambert estaba allí, con un vaso de whisky en la mano, mirando el horizonte. Su sola presencia imponía respeto. Era el tipo de hombre que podía destruir una familia con una firma. Cuando se giró hacia mí, su mirada era tan fría como la noche. Impresionante lo que hiciste, dijo. Solo expuse la verdad. Sí, pero lo hiciste con precisión de cirujano. Sin ruido, sin errores. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Déjame adivinar. No lo hiciste por dinero. Lo hice por justicia. Él sonrió apenas. La justicia y la venganza son primas muy cercanas, Hannah. Lo sé, respondí. Y a veces se parecen demasiado. Durante unos segundos, solo se escuchó el viento. Damián apoyó el vaso sobre la baranda. Los Carrara no volverán a levantarse. Pero hay algo que deberías saber. Me miró con atención. Víctor no era solo un peón en su juego. Él sabía más de lo que crees. Sus palabras me atravesaron. ¿Qué quieres decir? Tu esposo tenía acuerdos personales con mis socios. Filtró información de mis operaciones a los Carrara antes del escándalo. Y créeme, no lo hacía gratis. Mi respiración se detuvo por un instante. No podía ser cierto. Eso es imposible. Lo siento, Hannah. Pensé que querías saber la verdad. Esa noche, regresé a casa con el corazón en ruinas. Me senté en la oscuridad, repasando cada recuerdo, cada palabra, cada sonrisa falsa de Víctor. Todo encajaba. Las reuniones inesperadas, los viajes repentinos, los mensajes borrados. Mi venganza había alcanzado a los Carrara, pero él había sido parte de ellos todo el tiempo. Al día siguiente, decidí enfrentarlo. Sabía dónde estaba, en el departamento que solía usar para sus reuniones de negocios. Toqué la puerta y esperé. Cuando abrió, su rostro lo decía todo. No sorpresa, sino culpa. Hannah. Necesitaba escucharlo de ti, dije.
¿Eras parte de todo esto? Él bajó la mirada. No al principio. Pero luego, ellos me ofrecieron algo que no podía rechazar. ¿Dinero? No, solo eso. Poder, respeto, cosas que tú nunca entendiste. Lo miré sin pestañear. Entendí más de lo que crees. Entendí que te vendiste por menos de lo que valías. Intentó acercarse, pero retrocedí. ¿Todo lo que hiciste fue para hundirme también? No, Hannah. Yo solo quería ser alguien. Y lo lograste, dije con una sonrisa amarga. Ahora eres alguien sin nada. Salí del lugar sin mirar atrás. Sabía que él intentaría justificarse, culpar a los demás, buscar perdón. Pero ya no quedaba nada por salvar. Los días siguientes fueron una calma tensa. Bianca desapareció de los medios. Algunos decían que había huido del país, otros que estaba internada en una clínica. Pero lo cierto es que no había pruebas de nada. Hasta que una mañana, encontré un sobre bajo mi puerta. Sin remitente. Dentro, una foto. Bianca, en una habitación de hotel, con un rostro que no reconocí al principio. Ojeras, mirada vacía, labios temblorosos. Y detrás de ella, Víctor. El mensaje era simple. No siempre ganan los que creen haber terminado el juego. El sobre cayó de mis manos. El pulso me temblaba. Bianca y Víctor. El último golpe no venía de mí. Venía de ellos. Ese día comprendí que la guerra no había terminado. Había ganado una batalla, sí. Pero los Carrara siempre jugaban a largo plazo. Y si Bianca aún respiraba, era porque planeaba algo peor. Esa noche, Zoe me llamó de nuevo. Mi padre está furioso. Dice que Bianca contactó a un periodista. Están preparando un reportaje, y tu nombre aparece. ¿Mi nombre? Sí. Alguien la ayudó a reconstruir la historia y te pintan como la traidora que destruyó a toda una familia por celos. Me quedé en silencio. El golpe era perfecto. Sutil. Letal. El mismo estilo que yo había usado contra ella. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en el espejo. Durante un segundo, no reconocí a la mujer que tenía enfrente. Ojos fríos, mirada firme, labios tensos. La Hannah que alguna vez buscó justicia ya no existía. Ahora solo quedaba una cosa en pie. La determinación de no caer. Sabía lo que tenía que hacer. Si Bianca quería jugar otra vez. Esta vez yo no esperaría a que cometiera un error. Esta vez, sería yo quien lo provoque. Y cuando llegara ese momento, no habría testigos. Solo silencio. Y el final que ambos merecíamos. El artículo salió un lunes. Titular en letras negras, portada de una de las revistas digitales más leídas del país. La esposa traicionada, como una mujer destruyó a la familia Carrara por venganza. Y justo debajo, mi foto. No una imagen casual, sino una de las tomas de la boda, donde aparecía observando desde el fondo con expresión seria, casi fría. El texto era venenoso. Decía que había manipulado documentos, filtrado información y usado a Lambert Holdings para ejecutar mi venganza personal contra Bianca. Ni una palabra sobre el fraude, ni sobre Víctor, ni sobre los millones desviados. La narrativa era simple, yo, la villana silenciosa. Zoe me llamó apenas leyó la nota. Mi padre está furioso. Dice que va a demandar al medio. No, le respondí. Déjalo. Esto es exactamente lo que Bianca quiere. ¿Y vas a dejar que lo haga? Por ahora. Porque si algo había aprendido de ella, era que cuando alguien busca destruirte públicamente, lo mejor es dejarlo creer que lo está logrando. Mientras tanto, yo haría lo que Bianca nunca supo hacer, pensar antes de atacar. Esa misma noche, regresé a la mansión Carrara. Las luces estaban apagadas, las ventanas cubiertas. El lugar que alguna vez fue símbolo de grandeza ahora era solo una sombra vacía. Caminé entre los restos del jardín marchito, hasta llegar a la puerta trasera.
Tenía la llave. Nunca la devolví. El interior olía a polvo y silencio. Recorrí el pasillo principal, el mismo donde meses atrás Bianca caminó vestida de novia. Cada paso resonaba como un eco del pasado. Subí las escaleras y empujé la puerta de su habitación. Vacía. Solo quedaba un espejo roto y una caja abierta sobre la cama. Dentro, un recorte de periódico con mi nombre subrayado, y una nota escrita a mano. No me quitaste todo, Hannah. Solo me enseñaste cómo hacerlo mejor. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Bianca había estado allí. Y no solo eso, sabía exactamente cómo manipular la narrativa a su favor. Yo la había subestimado. Y eso, en mi mundo, era un error imperdonable. Al día siguiente, recibí un correo anónimo. El asunto decía, ¿reconoces esto? Adjuntaron un vídeo. Lo abrí. Era una grabación de seguridad del café donde me reuní con Zoe semanas atrás. La conversación estaba recortada y editada para hacerme parecer culpable. Mi venganza apenas comienza, se me oía decir, pero la frase real había sido otra. Mi venganza terminó, Zoe. No quiero más. Habían manipulado el audio. Era una trampa. Sabía lo que venía. El siguiente paso sería destruirme profesionalmente. Y luego, socialmente. Bianca había vuelto, y lo hacía con precisión quirúrgica, la misma que alguna vez admiré en mí. Fui a ver a Damián Lambert. Necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Él me observó con una mezcla de respeto y precaución. ¿Ayuda? No sueles pedirla. Esta vez no es por venganza. Es por supervivencia. ¿Bianca? Asentí. Damián exhaló lentamente. Esa mujer está más peligrosa que nunca. La prensa la ve como una víctima. Se ha reinventado. Lo sé. Y lo peor es que usa las mismas tácticas que yo. Damián sirvió 2 copas de whisky. Entonces no la enfrentes como enemiga. Enfréntala como reflejo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Por primera vez, entendí que si quería derrotarla, tenía que convertirme en algo más frío, más calculador, incluso más oscuro. Esa noche, revisé cada mensaje, cada archivo, cada documento que tenía guardado desde el inicio de todo. Entre ellos, encontré algo que había pasado por alto, una transferencia de Víctor a una cuenta en las Islas Caimán, fechada una semana antes del escándalo. El destinatario era un nombre familiar, BC Internacional. Las iniciales de Bianca Carrara. Todo cobraba sentido. Víctor nunca me traicionó después. Lo hizo desde el principio. Habían estado juntos en esto. Y ahora, nuevamente, estaban del mismo lado. La rabia me quemó por dentro. Pero debajo de esa rabia había algo más poderoso, claridad. Por primera vez, entendí que no bastaba con exponer la verdad. Tenía que destruir su reputación del mismo modo que ella intentaba destruir la mía. Durante los días siguientes, volví a ser la Hannah invisible. Dejé que el mundo creyera lo que quería. Mientras tanto, contacté a un viejo periodista que alguna vez trabajó para los Carrara. Le ofrecí algo que ningún medio podría rechazar, la historia completa. Pero no una versión limpia, sino una con nombres, cifras y pruebas. No solo mostraría a Bianca como manipuladora, sino a Víctor como su cómplice. Un escándalo doble. Una bomba de tiempo mediática. El reportaje tardó una semana en prepararse. Durante esos días, los mensajes de Bianca se volvieron más agresivos. Correos, llamadas, incluso cartas anónimas con amenazas veladas. Una de ellas decía: no hay nada más peligroso que una mujer que no tiene nada que perder. Y tenía razón. Solo que esta vez, esa mujer era yo. Cuando el reportaje salió, el mundo volvió a temblar. Los titulares cambiaron de tono. Nuevos documentos revelan la red secreta entre Bianca Carrara y Víctor Méndez. Fotos, pruebas, mensajes de voz. Todo lo que había estado oculto, ahora era público. Y,
Como antes, los mismos medios que la defendieron, ahora la destrozaban. Bianca intentó negar todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Víctor desapareció. Algunos decían que había huido del país, otros que Damián se encargó de él. Yo nunca los supe. Y, la verdad, ya no me importaba. Esa noche, volví al mismo lugar donde todo comenzó, el salón del hotel donde Bianca me humilló en la cena de ensayo. Vacío, silencioso, casi sagrado. Me senté en la misma mesa y cerré los ojos. Por primera vez, no sentí odio, ni dolor, ni venganza. Solo vacío. El precio de ganar siempre es la soledad. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. Una voz suave, casi irreconocible, habló desde el otro lado. Hannah, esto no ha terminado. La reconocí al instante. Bianca. ¿Qué más quieres?, le pregunté. Lo mismo que tú. Que el otro pague. ¿Víctor? Silencio. Sí, respondió finalmente. Él también me traicionó. Por un instante, no supe si reír o llorar. Dos mujeres destruidas por el mismo hombre, enfrentadas por el mismo fuego. El círculo se cerraba. Bianca respiró hondo al otro lado del teléfono. Te propongo algo. Una tregua. Solo una vez. ¿Por qué confiaría en ti? Porque solo tú sabes lo que es perderlo todo. Y colgó. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Había ganado, pero el juego seguía. Y la idea de una tregua con mi enemiga más peligrosa no sonaba tan absurda como debería. Porque a veces, para destruir a un monstruo, hay que aliarse con otro. 2 días después de aquella llamada, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una dirección escrita a mano y una tarjeta negra con una sola palabra: medianoche. Reconocí la caligrafía al instante. Bianca. Por curiosidad, o quizás por instinto, decidí ir. El lugar era un restaurante abandonado a las afueras de la ciudad, uno de esos que alguna vez sirvió cenas de lujo y ahora solo guardaba ecos de conversaciones antiguas. La puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido. Bianca me esperaba en una mesa del fondo. Vestía de negro, el cabello recogido, la mirada más serena que nunca. Por primera vez, no parecía una enemiga. Parecía cansada. Llegas tarde, dijo sin mirarme. Pensé que tal vez era una trampa, respondí. Lo era. Pero no para ti. Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera, el viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Ella sacó una carpeta y la deslizó hacia mí. ¿Esto te interesa? La abrí. Dentro había copias de correos, transferencias y mensajes cifrados. Todos apuntaban a una sola persona, Víctor. Mi exmarido. El mismo que había jurado amarme, que me miraba a los ojos mientras planeaba destruirme. El mismo que ahora estaba usando nuestras guerras para borrar sus huellas. Está moviendo dinero a través de empresas fantasma, explicó Bianca. Va a declarar bancarrota y desaparecer con todo. Incluido lo que nos pertenece. ¿Nos pertenece?, pregunté, con una sonrisa amarga. Nos usó a ambas, Hannah. A ti como escudo, a mí como arma. Su tono no era de odio. Era de comprensión, casi de derrota. Por primera vez, la miré con algo que nunca imaginé sentir por ella: empatía. Éramos 2 mujeres arruinadas por el mismo hombre, cada una convertida en el monstruo que él había creado. ¿Qué propones?, le pregunté. Un trato. Nos aliamos. Solo esta vez. Lo encontramos, lo exponemos, y luego tú te vas por tu lado y yo por el mío. ¿Y si te traiciono? Entonces somos iguales, respondió sin titubear. Acepté. Pero en mi mente, ya sabía que ninguna de las dos cumpliría su palabra. Durante las semanas siguientes, trabajamos juntas en silencio. Era una alianza extraña,
cada palabra medida, cada mirada cargada de sospecha. Pero funcionaba. Bianca tenía contactos, dinero y la habilidad de manipular a la gente con una sonrisa. Yo tenía información, paciencia y la frialdad que ella había perdido. Descubrimos que Víctor había huido a un pequeño país sin tratado de extradición. Estaba invirtiendo el dinero robado en una empresa de biotecnología bajo un nombre falso. Todo encajaba. El hombre que decía odiar el poder, ahora lo usaba para esconderse. Planeamos un viaje. Solo nosotras dos. Era irónico, las mismas mujeres que se habían jurado destruir, ahora compartiendo un vuelo en silencio. Recuerdo que durante el trayecto, Bianca rompió el hielo con una pregunta absurda. ¿Alguna vez lo amaste? No respondí. Yo sí, dijo ella. Y eso fue mi error. Por un momento, vi a la mujer que alguna vez fue. No a la arpía de las fiestas ni a la reina de los titulares, sino a una mujer rota intentando reconstruirse con los pedazos que le quedaban. Al llegar al país, el plan era simple: localizarlo, obtener pruebas, y entregarlas a Damián Lambert para que iniciara una investigación internacional. Pero nada en nuestra historia había sido simple. La noche antes del encuentro, nos alojamos en un hotel junto al mar. El silencio era denso. Yo escribía en mi cuaderno mientras Bianca observaba por la ventana. ¿Sabes?, dijo sin girarse, si esto sale bien, podríamos volver a empezar. ¿Volver a empezar qué? La vida. Sin él. Sin el apellido. Sin el pasado. ¿Y tú crees que eso se puede borrar? Tal vez no. Pero se puede reinventar. Sus palabras se quedaron grabadas. Esa noche dormí poco. Había algo en su voz, en su forma de mirar el horizonte, que me inquietaba. Como si Bianca supiera algo que yo aún no. A la mañana siguiente, fuimos al lugar donde supuestamente Víctor se reunía con su contacto financiero. Un café discreto frente al puerto. Nos sentamos en mesas separadas, fingiendo no conocernos. Esperamos. Pasaron minutos eternos hasta que lo vi entrar. Víctor. Más delgado, con barba, usando gafas oscuras. Pero era él. El mismo gesto de superioridad, la misma manera de caminar como si el mundo le perteneciera. Sacó su teléfono, pidió un café y se sentó. Bianca me miró desde el otro lado de la sala. Asentí. El plan era simple, ella lo distraía, yo tomaba fotos de los documentos que llevaba consigo. Pero cuando se acercó a él, todo se salió de control. ¿Me extrañaste?, fue lo primero que le dijo Bianca, con una sonrisa cargada de veneno. Víctor la miró, sorprendido. ¿Tú, aquí? ¿Pensaste que podías huir de mí? De nosotras. Él se levantó, intentando irse, pero yo ya estaba bloqueando la salida. Hola, Víctor, dije con calma. Sus ojos se movieron entre nosotras. Esto es una locura, murmuró. No, esto es justicia, respondí. Pero la justicia nunca llega sin precio. En segundos, el caos estalló. Víctor empujó la mesa, el café se derramó, los clientes gritaron. Intentó huir por la puerta trasera, pero Bianca lo alcanzó primero. Le arrebató el maletín que llevaba y lo arrojó hacia mí. Dentro estaban los documentos que probaban todo, las transferencias, las identidades falsas, las pruebas que lo hundirían. «¡Corre!», gritó Bianca. Y en ese instante, escuché el sonido de un disparo. Me giré. Bianca cayó al suelo. El arma en manos de uno de los guardaespaldas de Víctor. El mundo se volvió silencio. Corrí hacia ella. La sangre manchaba el suelo blanco del café. «Te lo dije», murmuró, con voz débil. «¿Qué? ¿Que solo tú sabías lo que era perderlo todo?» Su mano tembló, buscó la mía y luego se quedó inmóvil. El guardaespaldas me apuntó. Pero antes de que pudiera disparar, un par de policías irrumpieron en el lugar. Todo fue confusión, gritos, cámaras. Víctor fue arrestado. El maletín asegurado. Y yo, me quedé allí, de rodillas,
junto al cuerpo de la mujer que había sido mi enemiga, mi aliada, y finalmente, mi espejo. Horas después, en la comisaría, Damián me llamó. Lo tenemos todo. El caso está cerrado. ¿Y Bianca? Silencio. Murió como vivió, Hannah. Peleando por su verdad. Colgué sin responder. Afuera amanecía. El sol se reflejaba sobre el mar y por primera vez en años sentí paz. No alegría. No triunfo. Solo paz. Regresé al hotel, recogí mis cosas y dejé el país esa misma tarde. En el avión, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. A veces, la venganza no destruye, libera. Cerré los ojos. Y dejé que el pasado se disolviera con las nubes. El avión surcaba las nubes mientras la ciudad desaparecía bajo un manto de luces y sombras. Observaba desde la ventanilla, el reflejo de mi propio rostro mezclándose con las luces del amanecer. No había victoria que celebrar, ni alegría que brindar. Solo silencio y la sensación extraña de haber llegado al final de un camino que había comenzado años atrás, con un simple gesto de desprecio de Bianca. Recuerdo claramente aquel primer insulto en la cena de ensayo, su sonrisa arrogante, el tono condescendiente que me marcó para siempre. Fue suficiente para encender algo dentro de mí, una llama que no se apagó hasta haber equilibrado la balanza. Pero mientras veía las nubes pasar, comprendí que la venganza no es una historia de héroes y villanos, sino de supervivientes. Y yo, en ese momento, era exactamente eso, superviviente. Bianca había muerto, sí. Su rostro perfecto, alguna vez tan temido y admirado, ahora descansaba en la memoria de quienes la conocieron. La prensa habló de accidente, de valentía, de tragedia. Pero yo sabía la verdad. Que incluso en su final, ella había luchado hasta el último instante, fiel a su naturaleza indomable. Damián me llamó más tarde desde Nueva York. Todo está asegurado. Los documentos, las transferencias, los medios, incluso Víctor está bajo custodia. Gracias, respondí, mi voz más tranquila de lo que había estado en años. ¿Y tú?, preguntó con suavidad. Yo, vuelvo a empezar. No sería fácil. Nada de lo que había hecho quedaría sin consecuencias. Algunos aliados se volvieron enemigos, algunos enemigos se convirtieron en recuerdos necesarios para seguir. Pero mientras el avión descendía hacia un país desconocido, sentí algo que hacía tiempo no sentía, libertad. Mi teléfono vibró con un mensaje de Zoe. Espero que encuentres la paz que mereces. Bianca no la encontró, pero tú sí puedes. Sonreí. Era curioso cómo, a pesar de todo, algunas personas podían ver la esencia de uno, incluso cuando el mundo entero te etiquetaba como villana. Le respondí con un simple «gracias» y guardé el teléfono. Llegué al nuevo país y fui directamente a un pequeño apartamento frente al mar. Nada lujoso, nada grandioso. Solo paredes blancas, ventanas grandes, y el sonido constante de las olas rompiendo contra la costa. Me senté en la terraza con una taza de café y cerré los ojos, dejando que el viento me acariciara la cara. El mundo seguía girando, indiferente a las guerras que había librado. Recordé a Víctor, su traición, la manera en que había manipulado todo para sí mismo. Pero su poder ya no me tocaba. La justicia, de una forma extraña, se había cumplido. El hombre que creía tenerlo todo, terminó desnudo ante la verdad. Abrí mi cuaderno y empecé a escribir. No para vengarme, no para planear, sino para liberar cada pensamiento, cada memoria, cada emoción que me había llevado hasta este momento. Escribí sobre Bianca, sobre Damián, sobre Víctor, sobre Zoe y sobre mí misma. Cada palabra era un acto de exorcismo, un ritual que me devolvía algo que había perdido en años de guerra silenciosa, la claridad. Pasaron los días y la rutina comenzó a asentarse. Me levantaba temprano, caminaba por la playa, trabajaba en proyectos propios, y cada noche miraba las estrellas, preguntándome qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero no había arrepentimiento. Había comprensión. Una tarde, mientras observaba el horizonte teñido de naranja y violeta, un pensamiento cruzó mi mente. La venganza no destruye al enemigo, te transforma a ti.
Lo repetí en voz alta. Y entendí que la transformación no siempre es mala. A veces, es necesaria. Recibí noticias ocasionales de Nueva York. Los Carrara continuaban intentando reconstruir su imperio, pero nada volvió a ser igual. Los aliados de antes se habían dispersado, los enemigos se volvieron cautelosos. Y Bianca, ella ya no podía influir. Había dejado su marca, pero también su ausencia, enseñándome la lección más importante, que el poder sin humanidad siempre se paga caro. Me encontré sonriendo al pensar en Zoe. Ella había sido mi enlace, mi testigo, y mi recordatorio de que incluso en medio de la guerra, existían alianzas puras. Quizás algún día la visitaría. Quizás. Por ahora, me bastaba con el sonido del mar, la brisa en la cara y la sensación de que cada decisión tomada, cada riesgo asumido, cada sacrificio hecho, había valido la pena. No por venganza, no por justicia, sino por mí misma. El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo de dorado y carmesí. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que cada segundo me recordara algo que durante mucho tiempo había olvidado, que sobrevivir, que levantarse después de la tormenta, era un acto de valentía tan grande como cualquier conquista. Y mientras el viento traía consigo el aroma del mar, supe que había terminado. La historia estaba completa. El precio había sido alto, las heridas profundas, pero finalmente, estaba libre. Porque a veces, la verdadera victoria no se mide en poder, dinero o influencia. Se mide en paz. Y yo, finalmente, la había encontrado.